Hola, niños, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola. ¿Me escuchan o no? ¿Está funcionando? Hola. No sé si me escucho. A ver. ¿Qué pasó? Se cayó. Se cayó el internet. Ahí está. Hola, ahora sí. ¿Me escuchan o no? Hola, profe, sí se Ahí sí, escucha. ya. Es que está mañoso. Está mañoso mi internet. Pero bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal están todos? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, aquí estamos. No muy contenta con este retroceso a fase 2, la verdad, pero Sí. bueno, Bueno, era esperable, la verdad. claro. Pero lo que más importante hoy día es cómo le haya Colo-Colo con La Serena. O sea, dicen que hay un pacto sucio ayer porque creo que Quintero estaba conversando con la autoridad de La Serena. ¿Quién sabe? Oh, ¿usted sabe? No, tiene cara de Colo-Colo, con todo respeto, ¿ah? Si alguno es hincha Colo-Colo, pero tiene cara que se irá al descenso, Sí. Dicen que cuando el ser humano topa a fondo, mejora. eso dicen. Pero para eso tendrían que hacer una operación completa en Colo-Colo. Pero bueno, Bueno, en fin. Disculpen a los que son futboleros porque le he quitado una tarde de fútbol, pero no va a ser tanto rato, la verdad. Decirles que ya estamos en recta final. Me he demorado un poquito en subir el ensayo porque la verdad es que subir pregunta por pregunta no es nada bonito, pero espero tenerlo listo dentro ya de esta semana para que ustedes puedan tener una buena y penúltima medición antes de la hora de la verdad, que por lo menos por ahora sigue siendo en enero, pero uno nunca sabe. Pero bueno, ¿qué más? Les voy a dejar un mini ensayo más ratito sobre periodo de expansión territorial y liberalismo, que fue lo último, ¿cierto?, que hemos visto. Así que voy a mostrarles, antes de empezar, un video. Pido disculpas de antemano porque está demasiado caluroso para cerrar la ventana, pero se ponen de acuerdo aquí para pasar con las motos a todo lo que dé. Pero, en fin. Un momento, aquí está, lo encontré. Ya. Entonces, aquí está. Ya, un momento, aquí está. Ya, déjenme que compartir la pantalla, pero voy a dejar de compartirla. Ay, espera un segundo. ¿Qué hice? Dios, ahí sí. Ya. Ahora sí, me había equivocado en compartir la pantalla. Ya, esto es. Aquí está. Ya. El conito lo ven, ¿cierto? ¿sí? Ya. Okidoki. Vamos a poner al tiro 12. En pleno siglo XIX, solo y sin armas. Burlando las fronteras del país, un ciudadano francés se gana la confianza de los mapuches y se autoproclama rey de la Araucanía. Pero es declarado demente. Por el
Guy Antoine I, apresado por las tropas chilenas, es condenado a reclusión perpetua en la casa de Orates. El gobierno francés intervendrá. Bajo juramento de no volver, regresa a Francia. Romperá su promesa. Pero el territorio que conquistara ya pertenece a Chile. Postales, un aporte al Bicentenario. Ya. Lo que hoy día vamos a ver, chiquillos, es una de las cosas que últimamente en los facsímiles de la prueba han preguntado bastante, que es la configuración del territorio. Nosotros vimos, ¿cierto?, una parte la semana pasada, lo que habían sido las políticas del Estado, ¿verdad?, el interés del Estado por adquirir nuevos territorios, pero ahora vamos a ver los conflictos de una manera mucho, obviamente, más sintética, pero no por eso no menos detallada, ¿ya? Lo que es la Guerra del Pacífico, lo que fue la pacificación de la Araucanía, que la preguntan bastante, la más llamada pacificación de la Araucanía, lo que es, ¿cierto?, Isla de Pascua, también lo vamos a revisar, para después, ¿cierto?, en la última parte de la clase ya entrar con lo que es Chile siglo XX y el periodo parlamentario, que a nosotros nos tiene que importar de sobremanera. Por lo tanto, chiquillos, vamos a hablar de los conflictos territoriales que llevan a adquisición de territorios, pero también aquellos que llevan a reducción de territorios de parte de Chile. Por lo tanto, si nosotros hacemos, en términos cronológicos, un orden de lo que fue los temas territoriales de Chile, debiéramos partir primero que todo con esto, ¿ya? Ustedes me dirán, pero profe, si esa guerra no trajo ninguna ganancia territorial para Chile. Absolutamente de acuerdo, ¿ya? Ojo y cuidado con esto, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana no generó ganancia territorial para Chile. Chile no gana territorio con este conflicto. Sin embargo, fue el primer conflicto potente que Chile tuvo con Perú y con Bolivia. Ya, eso tenerlo pero súper claro. ¿Por qué fue este conflicto? Primero que todo, en estricto rigor, las escaramuzas empezaron en 1835, pero la guerra en definitiva fue de 1836 a 1839, con triunfo de Chile, ¿ya? Pero lo cierto es que fue una guerra que tuvo su origen en la rivalidad histórica entre Chile y Perú. Entendiendo que Perú, en el tiempo de la colonia, ¿cierto?, tuvo una posición territorial mucho más favorable que Chile, porque Perú era un virreinato, ¿ya? Chile era un reino bastante alejado y con una serie de problemas como del conocimiento de ustedes. Sin embargo, después de la independencia, empezaron a generarse algunas situaciones. Primero, ciertos sectores de Perú nunca estuvieron del todo conformes con nosotros, porque en estricto rigor, Chile, ¿cierto?, había generado, primero que todo, una independencia a presión para ellos. Hay que recordar que Perú, digamos, era un obstáculo para los planes que tenían tanto Chile como Argentina con relación a la independencia. Por lo tanto, Chile obligó a los peruanos, en otras palabras, a independizarse. Y además, Chile también, ¿cierto?, fortaleció algunas ayudas económicas dentro de las limitadas posibilidades que tenía nuestro país. Por lo tanto, Chile sentía que Perú efectivamente le debía dinero. Por otro lado, chiquillos, estaba la rivalidad permanente entre los dos puertos. Valparaíso por el lado de Chile, el Callao por el lado del Perú. Sobre todo cuando comerciantes ingleses empezaron, ¿cierto?, obviamente a llegar en mayor medida, producto especialmente la medida de Rengifo, los almacenes francos, ¿cierto?, al puerto de Valparaíso. Lo que para Perú, evidentemente, fue un golpe y no le convenía que Chile siguiese creciendo, ¿ya? A eso tenemos que añadir el interés que tenía el líder de la Confederación Perú-Boliviana, que era Andrés de Santa Cruz, de que se configurara el antiguo territorio inca. Ahí a nosotros nos chocaba de golpe porque nosotros llegábamos, ¿cierto?, según el territorio inca, los incas llegaron hasta el río Maule. Por ende, Chile, si esta ambición se quería concretizar, evidentemente necesitaban a Chile. Además, también se le acusó a Perú de intervenir en la política interna, especialmente cuando se le acusó de haber debilitado lo que fue el gobierno de Ramón Freire, que fue, como ustedes debieran acordarse por ahí, el sucesor, ¿cierto?, de Bernardo Higgins.
Por lo tanto, había una tensión, una rivalidad importante. Además, chiquillos, aquí tenemos que señalar algo. Buen responsable de lo que ocurrió con Perú y Bolivia fue Portales. ¿Cómo le habrá parecido a Portales la Confederación Perú-Boliviana? ¿Le habrá gustado? No le gustó, pero en lo absoluto, ¿ya? Portales decía, no tiene por qué meterse gente de otros países en la política interna nuestra, por lo tanto, si tenemos que ir a la guerra con Perú y Bolivia, vamos a ir a la guerra. Por lo cual, Portales no solamente no se hizo drama con esta guerra, sino que mandó una expedición al Perú, ¿ya? Liderada por Blanco Encalada. De hecho, Tomás, ahora, disculpa, recién leo el chat. Efectivamente, Chile le estaba cobrando dinero a Perú por la independencia, y eso a los peruanos tampoco les gustaba, porque ellos decían, bueno, si ustedes casi nos obligaron prácticamente a nosotros a independizarnos, entonces, ¿qué nos están cobrando en la práctica? Ahora, volviendo a lo que estaba indicando, Portales mandó una expedición a cargo de Manuel Blanco Encalada. Sin embargo, Manuel Blanco Encalada firmó un tratado, que fue el tratado de Paucarpata. ¿Cuál es el punto? Este tratado indignó a Portales porque, en definitiva, el tratado significaba de que Chile, chiquillos, no solamente reconocía, ¿ya? No solamente reconocía la existencia de esta confederación, sino que además, prácticamente, Chile no iba a hacer nada, no se iba a defender en el caso de que esta expedición quisiese, digamos, esta confederación quisiese ampliarse hacia Chile. Por lo tanto, cuando llegó Encalada a Chile, Portales se indignó y le dijo, pero ¿cómo firmaste esto? Yo no lo reconozco y Chile no lo reconoce. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Rompe el tratado, lo desconoce Portales y evidentemente se prepara para mandar una expedición ya con carácter mucho más bélico al Perú. ¿Cuál es el problema? Que ocurre lo siguiente. Nuestro amigo Portales es asesinado en junio de 1837. ¿Cuál es el problema? Que lo que se dice en aquella época fue que a Portales lo asesinaron oficiales chilenos que a su vez fueron sobornados por autoridades peruano-bolivianas. Por ende, se dice que la muerte de Portales jugó un rol fundamental en este conflicto, porque Portales evidentemente había sido el gran rostro líder de la oposición a esta confederación. Por ende, dicen que esto estimuló el patriotismo nacional y se habría enrolado mucha gente para la segunda expedición, que fue dirigida por un viejo conocido de ustedes, que fue Manuel Bulnes. ¿Bulnes qué cargo tuvo en el siglo XIX, chiquillo? Presidente. Fue exactamente el segundo presidente del periodo conservador, ¿ya? Y fue el gran líder de esta confederación, que fue la segunda expedición que se fue a pelear, digamos, a Perú, y le fue bastante bien porque finalmente logró derrotar a las tropas peruano-bolivianas. ¿Cuál es el detalle? Que en este conflicto emerge la figura del roto chileno. Connie, al tiro, un momento. Entonces derrota a las tropas peruano-bolivianas, pero hay un detalle. En esta batalla emerge la figura del roto chileno. ¿Por qué? Porque todavía a nuestro país no había llegado, chiquillos, la influencia de ni de Francia, ni mucho menos de Prusia. Por lo tanto, el ejército que tenía Chile en esa época era un ejército de personas que con suerte sabían manejar un arma, o lo que se conoce en la época como el roto chileno. ¿Ya? Y el triunfo, de hecho, que se tuvo, que fue significativo, que fue la batalla de Yungay, fue, de hecho, a base de un ejército compuesto por rotos. De ahí que en todos los 20 de enero se celebra el Día del Roto Chileno, chiquillo. Y obviamente el conocimiento y el liderazgo que tuvo Manuel Bulnes lo hizo después presentarse como candidato presidencial y se convirtió en el segundo presidente del periodo conservador. ¿Por qué entonces es importante este conflicto para Chile? Básicamente porque estimuló el sentimiento patriótico nacional, ¿ya? Es decir, despertó el interés de la población
por cuidar el territorio independiente chileno. Buena pregunta, buena pregunta, Tomás, porque de hecho de aquí se dice que el ejército tiene una historia bastante negra. ¿Por qué? Porque cuando llegaron al Perú, hicieron lo que muchos ejércitos lamentablemente hacen. Torturaron a la población y violaron muchas mujeres en su paso, además de saquear los territorios que iban pasando. Ahora, voy a volver sobre la pregunta que me hizo la Connie. ¿Cómo surge la Confederación Perú-Boliviana? Lo cierto es que para Perú y para Bolivia, Chile era un problema. ¿Por qué? Porque era un país mucho más estable, era un país mucho más ordenado y además, como decía anteriormente, tenía muchos problemas Chile con Perú. Tenía problemas porque le reclamaba a Perú que no le habían pagado en términos económicos lo que Chile había hecho por ellos en el proceso de independencia, y por otro lado Perú veía como una amenaza que Chile tuviese un puerto tan bien desarrollado como Valparaíso. Por lo tanto, se unieron con Bolivia esencialmente para sacarse a Chile del camino, ¿ya? Y que no perturbase el desarrollo, por ejemplo, de Perú, en la consolidación de Perú como la zona portuaria más importante de América Latina. No sé, Connie, si ahí te lo explico de mejor forma. Si te queda ahí un poco más claro. Ya, genial. Por lo tanto, chiquillos, entonces, como dije, para cerrar esta parte, el conflicto de la Confederación Perú-Boliviana fue muy importante porque, en definitiva, estimuló el sentimiento patriótico. Chile no ganó nada en términos territoriales, pero sí consolidó su carácter independiente y su posición de liderazgo dentro del cono sur de Latinoamérica, por decirlo así. De hecho, con sí, los 3 países eran independientes en ese periodo, ¿ya? Por lo tanto, ya estamos hablando de que no eran colonias del Imperio Español. Ahora, no sé si tienen alguna duda con relación a este conflicto, chiquillo. Si tienen dudas sobre esto. ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, avancemos. El próximo que a ustedes les interesa, ganó Chile. Sí, Connie, en este ganó Chile. ¿Y por qué lo mencioné? Porque siempre es un antecedente que los colocan a ustedes como distractor de cara a lo que es el otro conflicto que vamos a ver ahora, que es la Guerra del Pacífico, ¿ya? Por eso era importante que lo tratáramos primero que todos los otros. Entonces, miren esto. De partida yo les coloqué arriba del Pacífico entre comillas y después aquí abajo en el esquema les puse salitre. Porque en estricto rigor, lo último que se peleaba en el segundo conflicto nuestro era con Perú y Bolivia, era el mar. Había una rivalidad, sí, y una rivalidad que se había mantenido desde la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana entre Perú y Chile, entre el Callao y Valparaíso, pero no era el motivo más significativo de la guerra. La guerra del Pacífico, en estricto rigor, debiera ser la guerra del salitre, porque la molestia que había entre los 3 países era por quién se quedaba con este mineral. Chiquillos, ¿qué potencialidades tenía el salitre? ¿Por qué era tan atractivo? ¿Por qué lo querían tanto? Fertilizante y para hacer pólvora. Pólvora. Fertilizante para las tierras agrícolas y la pólvora. Y hay que añadir algo que nadie dijo, pero que es importante que recuerden. El mundo en esa época estaba en la segunda revolución industrial. Por lo tanto, en esa etapa se desarrolló la industria petroquímica, ya para poder crear insumos industriales que permitiesen trabajar con esas máquinas. Ahí es donde el salitre entraba en importancia porque servía como base para hacer otros insumos industriales. Por ende, chiquillos, era un mineral de alto valor agregado, si quieran ustedes, si tuviéramos que decirlo de una manera. Era un mineral de mucho valor agregado y no solamente eso, era un mineral, digamos, muy dúctil para ser usado. Por ende, quien se quedara con este mineral, evidentemente iba a amasar una fortuna. ¿Ya? Por ende, ¿cuándo empieza el conflicto? Ya hemos hablado de la principal causa, que era el interés por el salitre de los 3. Pero Chile tenía 2 problemas.
Primero, había quedado la tensión latente con Perú, ¿cierto? Esta rivalidad constante desde la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y si bien, si ustedes recuerdan, el conflicto, ¿cierto? La guerra contra España, Chile había ayudado a Perú, en estricto rigor, ello no obsta que de todas maneras había una tensión. ¿Por qué? Porque además, Perú, el sur de Perú, era una parte potencial agrícola bastante importante. Y el hecho de que Chile tuviera tanto potencial triguero con lo que era el sur y además con lo que tenía Valparaíso, se hizo mucho más reconocido que lo que Perú podía vender. Por lo tanto, a Perú le convenía que Chile, digamos, dejase de brillar. A esto tenemos que añadir el problema que Chile tenía con Bolivia. Y para eso vamos a recordar lo que yo les decía un poco a ustedes del Uti Possidetis. ¿Hasta dónde y desde dónde partía Chile? Desde Cobija al sur. Ahí lo que dices tú, David, es muy importante. Porque Chile partía, según el Uti Possidetis, del desierto de Atacama. ¿Cuál es el punto, chiquillos? Que Chile nunca pobló más allá de Copiapó. Exactamente, Connie, hasta la Patagonia. ¿Cuál es el problema? Que en 1840, en la década de 1840, Bolivia funda el puerto de Cobija. ¿Ya? Y obviamente, como Chile nunca pobló ese lado, ¿qué es lo que hizo Bolivia? Empezó, ¿cierto?, la expansión en la zona. Y con eso, ¿cierto?, le da forma a lo que sería actualmente el territorio de Antofagasta. Y obviamente, más interés fue cuando en la década de 1860 se descubren reservas de guano y salitre. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando Chile se da cuenta de esto, evidentemente, chiquillos, Chile se molesta. Porque en el fondo le dice a Bolivia, oye, pero ustedes se metieron en una zona que es nuestra. El tema es que Bolivia les dijo, bueno, pero si ustedes nunca poblaron la zona, por lo tanto, esa zona es nuestra. ¿Ya? Este conflicto territorial de límites difusos que dejaron ambas naciones va a ser el origen de los dos tratados que nosotros habláramos la otra vez. El tratado de 1866 y el tratado de 1874. A ver, chiquillos, ¿qué decía el tratado de 1866? A ver si se acuerdan. Ya. Creo que no se acuerdan, así que vamos a avanzar. El de 1866 trató de resolver la zona específica donde estaba el conflicto, que actualmente, chiquillos, correspondería a los paralelos 23 y 25, que vendrían a atravesar lo que es actualmente el desierto de Atacama. ¿Qué es lo que estableció Chile ahí? Chile renunciaba a su posición del desierto de Atacama, es decir, le cedía la zona a Bolivia, pero se estableció aquí un concepto que es el llamado concepto de medianería. ¿Por qué de medianería? Porque en estricto rigor, Chile y Bolivia se repartían 50 y 50 las ganancias obtenidas por el salitre. ¿Por qué además Chile se atrevió, ¿cierto?, a pedir esto? Porque hay que pensar una cosa, chiquillos. Las tierras estaban habitadas por bolivianos, sí. Pero, detalle importante, pero los principales empresarios en la zona eran chilenos. ¿Ya? Por ende, Chile dijo, bueno, mi gente trabaja ahí, ustedes tienen las tierras, pero nosotros tenemos el capital, por lo tanto, vayámonos a partes iguales. Además, como bien dices tú, Javi, Bolivia iba a habilitar una aduana en Mejillones. ¿Para qué? Para que los dos tuvieran acceso, evidentemente, al control del salitre. ¿Ya? Pero las peleas constantes entre los empresarios chilenos
Y lo que fue, digamos, los bolivianos naturalmente hicieron que este tratado no funcionase. Por ende, nuevamente tuvieron que salir a negociar ambos países. Es aquí, chiquillos, donde viene el Tratado de 1874. Chile se quedaría con el paralelo 24, es decir, estaría bastante cerca o tendría una parte del desierto de Atacama en este tratado. Pero Bolivia se compromete a no subir el impuesto al quintal de salitre en 25 años. Es decir, chiquillos, si este tratado se hubiese mantenido, ¿en qué año recién hubiese subido el impuesto? ¿En qué año recién se hubiese tenido que subir el impuesto si es que no hubiese pasado nada con este tratado? Si ustedes se fijan, recién hasta 1899. Por lo tanto, el tratado sonaba bastante bien. Dejaba las dos partes relativamente conformes. No hubiese sido problema el tratado si es que en 1878 el presidente boliviano Hilarión Daza decide subir el impuesto. Obviamente, quienes saltaron en primer lugar, ustedes comprenderán, fueron los empresarios chilenos. Y le dijeron, oiga, pero si hay un tratado de por medio. Reclamó, de hecho, el principal empresario chileno en la zona, que era el señor José Santos Osa. Le reclama al gobierno boliviano y como respuesta, miren lo que va a pasar, como respuesta, el gobierno boliviano manda a remate las saliteras chilenas. Todas las saliteras que reclamaron, todos los dueños de saliteras vieron que el gobierno boliviano les mandó las saliteras a remate. De hecho, Javi, por eso no era un tema menor. Los tratados que son territoriales, así como los tratados de libre comercio, tienen rango constitucional. Por lo tanto, no se pueden violentar, no se pueden violar. Entonces, lo que hace Hilarión Daza es precisamente atentar contra una ley. Por eso la respuesta chilena no se hizo esperar. ¿Ya? No se puede subir el impuesto, Javi, si es que está como dentro del tratado. Si hay un compromiso de que no se va a subir, no se puede subir. ¿Ya? Y si se quiere hacer una modificación a un tratado de esas características, tiene que ser con el acuerdo de los dos países. Por eso, como a Chile nadie le consultó, el presidente llegó y subió el impuesto. ¿Mm? No sé si me explico ahí, Javi. Entonces, el asunto, chiquillos, es que las saliteras se fueron a remate. Y obviamente los empresarios chilenos agotaron la otra opción, que fue pedirle ayuda al Estado chileno. ¿Qué va a hacer el Estado chileno, chiquillos? Va a mandar el ejército a Antofagasta. Y el ejército chileno toma Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Es decir, empieza la primera ocupación dentro de lo que podríamos decir la guerra, ¿ya? O la preguerra, si ustedes quieren decirle así. Obviamente, como Chile tomó Antofagasta, eso produjo la molestia de Bolivia. Y Bolivia le declara la guerra a Chile. La guerra a Chile. En marzo de 1879. Ustedes dirán, bueno, era relativamente obvio. Chile va a tratar de negociar el evitar este conflicto, ¿ya? Pero en el transcurso de ese mes, Chile se da cuenta de que Perú y Bolivia habían firmado un tratado secreto, ¿ya? ¿Cuándo fue? En 1873. Pero había un detalle, chiquillos. Este tratado tenía como característica el apoyarse mutuamente en el caso de que cualquiera de los dos tuviese un conflicto de guerra. Por lo tanto,
como Chile tenía el conflicto con Bolivia, esto parte con Bolivia, evidentemente Perú lo acompaña, ¿ya? Es decir, en estricto rigor, si nosotros hiciéramos un análisis desmenuzado de la guerra debería haber sido contra Bolivia, en ningún caso contra Perú. Pero como estaba este tratado de por medio, Perú terminó metido también en el conflicto, ¿ya? Por lo tanto, cuando Chile se entera de este tratado, evidentemente se enfurece, ¿cierto? Y el 5 de abril de 1879, Chile les declara la guerra a Perú y a Bolivia. Por lo tanto, en estricto rigor, termina siendo un conflicto los tres países, ¿ya? Ahora, ¿por qué la campaña parte en el mar? Porque evidentemente, chiquillos, había que tener controlado el mar, decían las autoridades chilenas en esa época, para poder controlar también la tierra. Y ojo, las autoridades chilenas siempre quisieron que fuese un conflicto pequeño, que no durara mucho tiempo. Por lo tanto, la primera campaña, que va a ser solamente en 1879, es la marítima. Y ahí están los combates que ustedes más o menos conocen. Nosotros conocemos uno que es el que se conmemora prácticamente todos los años. ¿Cuál? El combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique, ¿ya? Ahora, exactamente, que es el que más se conmemora, ¿cierto? Se habla del patriotismo de Prat, pero ojo, hay que ser justos también. El 21 de mayo no es solamente el combate de Prat. Hay otro héroe que ha pasado bastante desapercibido el 21 de mayo, que es Carlos Condel, ¿ya? Ustedes me dirán por qué. Porque Carlos Condel logra ese mismo día y casi prácticamente a la misma hora que Prat se estaba hundiendo, digamos, se estaba hundiendo la Esmeralda, en realidad porque Prat ya había muerto cuando eso ocurre. Carlos Condel le gana con también un barco tan pequeño como la Esmeralda, que en este caso era la Covadonga, le gana al barco acorazado peruano la Independencia, ¿ya? Por ende, el pobre Carlos Condel que ahí todo abandonado y relegado. Ahora, también en la campaña marítima, y que es lo que los peruanos reclaman hasta el día de hoy, Chile, ¿cierto? En la batalla, digamos, de Punta Engamos, finalmente termina quitándole a Perú el barco más grande y más importante que tenía, que es el Huáscar. Y los peruanos, chiquillos, hasta el día de hoy piden el Huáscar de vuelta. El tema es que Chile no tiene ninguna idea de entregárselo. El Huáscar, de hecho, es un barco museo, chiquillos. Está cerca del puerto de Talcahuano, ¿ya? Pero Chile no se lo piensa devolver a Perú. Probablemente no se lo devuelva nunca, por más peticiones que hagan llegar los peruanos. Ahora, en la primera etapa, por lo tanto, Chile gana el mar. ¿Significó, eso la derrota peruano-boliviana? No. Por lo tanto, Chile parte la campaña en Tarapacá. ¿Por qué no la parte en Antofagasta? Por el tema del slito, ¿eh? Ya, y porque además ya tenía ocupado Antofagasta. Las tropas chilenas se lo tomaron en 1879 y no salieron más de ahí. No hubo ni resistencia. La única resistencia boliviana que existió fue en Calama, que exactamente. fue el máximo héroe que los bolivianos consideran que fue, no me acuerdo el apellido que tenía. Avaroa. Sí, exactamente, Avaroa. Avaroa. Sí, de hecho sí. Que es familiar con la familia Luxit. Eso dicen, de hecho. Sí, es verdad. Y es el gran héroe que tuvo, y de hecho se habla de prácticamente una batalla bastante sanguinaria en Calama. Pero en Antofagasta los chilenos fueron, como bien dices tú, David, casi recibidos como héroes. Es más, fue como, para muchos bolivianos incluso fue un auténtico placer que llegaran los chilenos, porque en estricto rigor ya tenían muchas amistades con Chile. Antofagasta era prácticamente, chiquillos, por actividad económica, era prácticamente chilena. Entonces, cuando llegaron los soldados, en realidad fueron muy bien recibidos. Por ende, la campaña se planteó de Tarapacá hacia el norte. Claro que en Tarapacá no la pasaron del todo bien tampoco los chilenos. ¿Por qué?
porque muchas de las batallas fueron prácticamente en el mismo desierto. Por lo tanto, Chile, si bien ganó en varias de ellas, tuvo que lamentar la pérdida de héroes importantes, como por ejemplo Eleuterio Ramírez. ¿Por qué? Porque claramente los bolivianos y los peruanos conocían mejor el territorio que Chile. Ahí está la importancia del espacio geográfico, por decirlo así. La batalla de Tarapacá. De hecho, en el combate de Tarapacá especialmente fue la principal derrota, exactamente. O sea, fue la principal derrota en número de hombres. Chile gana muy a duras penas, de hecho, esta campaña. Sin embargo, la campaña de Tarapacá le permitió a Chile quedarse con Iquique. ¿Ya? Por ende, si ustedes se fijan, ya tenemos ahí prácticamente la mitad del Norte Grande en manos chilenas. Sin embargo, eso tampoco significó la derrota de Perú y Bolivia. Por ende, se tuvo que plantear una tercera campaña, que fue la campaña de Tacna y Arica. Y esta fue en 1880. ¿Por qué es importante? Porque esta campaña marca, chiquillos, un punto de inflexión en el conflicto. ¿Por qué? Especialmente con lo que ocurre con el triunfo de Chile en una batalla que es bastante célebre, que ustedes más o menos la conocen. La toma del Morro de Arica. Ustedes dirán, ¿por qué fue tan importante? Porque evidentemente ese morro, ¿cierto?, era uno de los puntos simbólicos que tenían los bolivianos en términos de poder. Cuando Pedro Lagos y compañía se toman el Morro de Arica, ¿ya?, ponen la bandera chilena. Y no solamente eso, ¿ya?, va a pasar que el general peruano, Bolognesi, en un gesto de arrojo, como lo catalogan los peruanos, cuando ve que van llegando los chilenos a la punta del morro, en definitiva, él se lanza con caballo y todo al mar. De hecho, los que han ido a Tacna habrán visto que este señor tiene una estatua con su caballito, ¿ya? Y eso fue porque el hombre prefirió morirse, ¿cierto?, y con honor, que obviamente fuera detenido por los soldados chilenos. Por lo tanto, una corrección, no sí, fue Bolognesi, fue Ugarte. Pero ojo que lo reconocen como a Bolognesi y Ugarte especialmente, y de hecho los peruanos le dan más énfasis a Bolognesi. Ojo con eso. David, creo que te corté la inspiración. Dime, ¿qué vas a mencionar? Perdón. David. De hecho, ¿por qué te lo digo? Porque en los museos que hay, en las zonas turísticas, chiquillos, que hay en Tacna, siempre se habla de que el héroe peruano fue Bolognesi. Y de hecho ellos describen incluso en el arco que tienen en Tacna a Bolognesi y al caballo que pierden la vida heroicamente en este combate. Ahora sí, David, te corté la inspiración. Y lo que pasa es que a Bolognesi es valorado porque él, básicamente porque hay que entender que después los hechos de Arica vinieron después de la batalla de la Alianza, que fue la última batalla en que los peruanos, los bolivianos se enfrentaron a los chilenos y que fueron derrotados. De ese momento Bolivia no volvió más a intervenir en la guerra, quedó como Arica totalmente rodeado de fuerzas chilenas, y en un momento Baquedano mandó a un soldado a pedirle que se rindiera, que era inútil la resistencia, y así es. Y en un lugar que se llama la Casa de la Respuesta, que es el consulado peruano que está en Arica, Bolognesi le dijo que no, y se quedó hasta hasta la última resistencia, junto con el que fue comandante de la independencia, Monroe, y Ugarte. Y en ese momento lo que se dice, que Ugarte se lanzó con el caballo alado, un poco más ellos dicen que fue un caballo alado que se fue volando, pero la verdad es que no se lanzó, porque ese fue un gran mito urbano que surgió. Y que de hecho los peruanos hasta el día de hoy así lo reconocen, porque incluso así lo plantean para complementar lo que dices tú, incluso los guías turísticos así también lo colocan, ¿ya? Claro. Como el gran mito del heroísmo, digamos, de Bolognesi y de Ugarte. Ahora, bien importante en lo que dices tú, David, y para no me voy a extender tanto en esto, pero lo cierto es que se tomó primero Tacna, de hecho, que Arica. ¿Por qué no se tomó Arica primero y después Tacna, como uno pensaría en el orden lógico, precisamente por el morro? Porque para poder atacar de mejor forma, Pedro Lagos dijo, el morro es demasiado difícil de atacarlo de buenas a primeras, por lo tanto vamos a rodear primero lo que está cerca de Arica y después nos vamos a ir a Arica. De hecho, tomaron primero Tacna, por esa razón. Ahora,
y también con lo que dices tú, cuando hubo esta derrota al Morro de Arica, 3 días después, el 10 de junio de 1880, se reunieron precisamente Perú, Bolivia y Chile en la conferencia de Arica. ¿Por qué es relevante esto? Porque, como bien acaba de decir el David, Bolivia se bajó de la guerra. Dijo, nosotros ya no podemos más. Por ende, chiquillos, de aquí para adelante, Perú y Bolivia se separan y Chile queda peleando solo con Perú. ¿Ya? Y ahí es donde se planteó una de las campañas también más duras que planteó Chile. Darle un golpe definitivo en el ego a Perú para que se bajara de una vez y por todas de la guerra. Y esa fue la campaña de Lima. ¿Por qué es relevante? Porque llegó en enero de 1881 Chile a Lima de la mano de, digamos, de Patricio Lynch, que quedó como almirante, de hecho. Y no solamente eso, chiquillos. Patricio Lynch gobernó como presidente de Perú 2 años. Es decir, Chile tuvo el control de Perú por este periodo. ¿Significó que los peruanos se fueran de la guerra? No. ¿Ya? De hecho, aquí aparece, chiquillo, otra figura bien importante, en la historia peruana al menos, que es el brujo de los Andes, que es Manuel Cáceres. ¿Ya? El brujo, de hecho. ¿Por qué es relevante? Porque Cáceres, cuando vio que los soldados peruanos quedaron muy desmoralizados, empezó una campaña para que se los llevaran a, en estricto rigor, lo que era la sierra peruana. La sierra peruana, que fue en este caso la última campaña, que fue la campaña de la sierra. Un momento, chiquillo. Ya. Ahora sí, chiquillo. Okay. Bueno. Entonces, resulta que en esta campaña, en la campaña de la sierra, que es la última etapa y la más triste, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hubo combate en las zonas cordilleranas. De hecho, los peruanos, chiquillos, le dicen sierra a la cordillera que ellos tienen, ¿ya? Pero en estas batallas, como ya obviamente había un desgaste natural de las fuerzas chilenas, se fueron, digamos, mandaron a soldados muy jóvenes a estas zonas, ¿ya? Y estas personas tuvieron que aguantar grandes embates de las tropas peruanas, de las pocas que iban quedando, pero además los soldados peruanos también generaron un ejército en base de poblaciones indígenas. Por lo tanto, iba un gran contingente a atacar pequeños poblados donde estaban los chilenos. Es más, la batalla más conocida en ese sentido fue la batalla de la Concepción. ¿Por qué es la más conocida? Porque esta batalla da origen, chiquillos, que fue el 9 y 10 de julio de 1882, da origen al célebre Día de la Bandera, porque se dice que los pocos soldados que quedaban ya los habían asesinado la gran mayoría, pero los últimos soldados salieron a enfrentar a los peruanos cuando ya prácticamente no podían hacer nada con la bandera chilena puesta. ¿Ya? Por lo tanto, es una de las batallas más importantes. Sin embargo, al ver esta situación, el ejército chileno se rearma y finalmente en la batalla de Huamachuco, en 1883, ya Chile derrota definitivamente a Perú. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque obviamente ya había derrotado a Bolivia, ya con esto domina Perú y termina el conflicto y las tropas chilenas se retiran de Perú, pero además generan algunas ganancias importantes. La más importante es que Chile se queda con el salitre, pero como le he dicho varias veces a ustedes, Chile se quedó totalmente con todo el control del salitre o se quedó con una parte nomás. Cobra un impuesto, porque el salitre estaba en manos privadas, o sea, de empresarios ingleses, norteamericanos y chilenos.
Así es. Por lo tanto, Chile no se queda con el control de salitre, con el control indirecto sí, en términos territoriales, pero en estricto rigor el salitre no queda en manos de Chile en términos para sacarle una ganancia directa, ¿ya? Pero sí, Chile se queda con las tierras, con lo que nosotros conocemos que es el Norte Grande, y obviamente, como pasa en todo conflicto, hay que firmar tratados de guerra, para que esto quede claro. Para allá voy, de hecho, Javi. Y empiezo a cerrar la guerra del Pacífico con esto, ¿ya? Chiquillos, evidentemente, como el conflicto era con Perú y Bolivia, los tratados se hicieron con ambos países, ¿ya? Con Perú se hizo y se firmó el Tratado de Ancón, ¿ya? El primero fue en 1883, que fue este tratado, y el Tratado de Ancón estableció algunas cosas muy importantes. Tratado de Ancón. ¿Cuáles? Que Perú le debía pagar a Chile una indemnización, que eran aproximadamente 6 millones de pesos de la época. ¿Ya? Segundo, que también se acordaba de que Tacna y Arica se quedarían provisoriamente para Chile. Provisoriamente para Chile. Y luego, se supone, chiquillos, que después de 10 años se iba a quedar, se iba a decidir, perdón, los mismos habitantes iban a decidir si quién se quedaba con quién. Se supone que iba a ser 10 años después, iba a ser mediante un plebiscito. Sin embargo, eso nunca se hizo, ¿ya? Y si bien se vino a resolver el conflicto con lo que ocurre con Perú en 1929. Exactamente, Javi. Se iba a hacer un plebiscito para decidir, pero finalmente ese plebiscito no se hizo nunca, ¿ya? Y por eso finalmente este tratado se hace en 1929, que fue el Tratado de Lima. Por lo tanto, chiquillos, en Ancón, finalmente hay un primer acuerdo entre Chile y Perú. Y definitivamente la disputa con Perú, chiquillos, se resuelve con el Tratado de Lima. ¿Qué establece este Tratado de Lima? Finalmente establece que la frontera entre ambos países iba a ser una imaginaria línea de la concordia. Y finalmente, Tacna se quedaba para Perú y Arica para Chile. Ya, por lo tanto, ahí se cerró el conflicto. En cuanto a lo que es, digamos, Chile y Perú. Con Bolivia, el problema va a ser un poquito más difícil porque esas implicancias históricas, chiquillos, han llegado hasta ahora. También se me había olvidado en el tema de Ancón. Los que han ido al morro se habrán fijado que en la parte de arriba del morro hay un museo. No sé si alguno ha ido a Arica. Yo. Ya. ¿Te fijaste que hay un museo chiquitito, pero hay uno Sí. arriba? Sí, yo viví 24 años en Arica, pasaba metido arriba subiendo bicicleta. Y de hecho, David, ese museo, tú sabes que no es antojadizo. Eso No. fue como parte del acuerdo, chiquillo. Incluso donde estaba abajo el museo era la parte de un cuartel y hay un subterráneo. Así es. Y hay unas catacumbas por arriba del morro. De hecho, se supone que están. Se supone. Uno No, nunca esa sabe. parte se le hizo una parte donde está donde se conservan las cenizas de los soldados de algunos soldados de la Guerra del Pacífico. Y al otro lado está el monumento al soldado desconocido, donde ahí está enterrado un soldado peruano y un soldado chileno. Cierto, sí. Sí, de hecho es una de las cosas que te cuentan arriba cuando vas al tour, de hecho lo mencionan. Ahora, el museo es bonito, sí, pero si a uno le gusta mucho la guerra, en realidad no tiene sentido que lo conozcan, ¿ya? Porque obviamente como es un museo que hace alusión a esa batalla, el Morro de Arica. Pero en estricto rigor, si no les gusta mucho la guerra, no vayan. Pero sí está arriba por si ustedes van al morro alguna vez a tomarse la foto, que es lo que todo el mundo prácticamente se toma cuando pasa por Arica. Si no les gusta mucho, no entren. Pero si no, aprovechen de ir a mirarlo. Igual es chiquitito, así que no. Es más visitado por los peruanos. La visita más los peruanos que los chilenos. Cuando uno conversa con ellos y todo el asunto,
en una oportunidad me acuerdo que conversé con un chico que era historiador peruano, me decía que en profundidad que el gran error, lo que le pasó a Perú fue que fueron muy divididos a la guerra, a diferencia de ustedes, decía, porque nosotros tenemos unas divisiones raciales y sociales gigantescas, y ustedes no las tenían, ustedes fueron súper cohesionados a una guerra. Así es. Es que de hecho en muchos países, como le pasó también a Perú, chiquillos, la gente más rica habitualmente no participaba y se podían liberar del tema militar. En Chile prácticamente eso no ocurría, porque los ¿Sí? militares sí ocupaban un sector importante. Ser militar en Chile en esa época era prestigio. No, y otro elemento, supongamos, ellos valoraban que en la batalla de la Concepción haya muerto entre los oficiales la élite de las grandes familias chilenas, mientras Así que en los es. casos peruanos no fue así. De Ellos, hecho, incluso muchos no participaron en la guerra, se fueron a otras ciudades, específicamente Arequipa, Arequipa fue una ciudad que no fue ocupada militarmente por Chile, porque se aisló de lo que fue el conflicto. exacto. Y de hecho, para complementar lo que decías tú, David, el líder de la batalla de la Concepción era nada más y nada menos, chiquillos, que sobrino nieto de don José Miguel Carrera, que era Ignacio Carrera Pinto. Para que ustedes sepan, Ignacio Carrera Pinto, déjenme ver si tengo aquí algo que les puedo mostrar. Espérenme un segundo, que lo ando buscando, a ver si lo tengo por aquí. Espérenme un momentito, no. No, denme un momento. Miren esto. Este personaje que está aquí, ¿cierto? En el billete de Luca que ustedes ven, este caballero no está aquí por cualquier cosa, chiquillos. Este es Ignacio Carrera Pinto, el líder de esa batalla y el héroe de esa batalla. Sobrino nieto, como les decía, de Ignacio Carrera Pinto, para que ustedes sepan. Bien, son las 5 y creo que al lugar que descansemos un ratito. Por lo tanto, son las 5:01, a las 5:12, chiquillos, retornamos. ¿Ya? Para que descansen, vemos el tratado con Bolivia y de ahí seguimos con los otros pequeños conflictos que todavía tenemos aquí. Ya, niños, a descansar entonces. Nos vemos en 12 minutos más para ser exacta. Adiós. Aquí está. Ya. Profesor, una consulta Dime. referente, ¿no se ha tocado el tema referente sobre la fecha de la PSU? ¿Va a seguir la misma fecha o se están viendo indicios que puede haber un cambio y todo debido a la pandemia? Mira, por lo menos el DEMRA ayer publicaba de que ellos no, o sea, se supone que si hay cuarentena en alguna comuna, ellos van a seguir, no va a haber problema supuestamente porque van a tener que, pueden llevar su papel a modo de comprobante. Eso es lo que ayer publicaron en Instagram, pero no han dicho ¿Ya? nada todavía. Ahora, ¿de qué depende? Yo creo que si el volumen de casos es muy explosivo en términos generales, probablemente se suspenda, o bien digamos, la aplacen, a ver, la puedan aplazar, por ejemplo, un par de semanas, o ya en el último caso se me ocurre a mí reducir todavía los aforos más de estudiantes y la PSU, por lo tanto, no sea en 2 tandas como ahora, sino que sea en 3, 4 tandas aprox. Pero yo no Ya, estoy tan segura de que sea la fecha en enero porque, o sea, o en la fecha que está planteada, porque se supone que la proyección apunta a que el pic va a ser justamente en esa época. Entonces, no sé si se vayan a arriesgar. Yo creo que están esperando a propósito de lo que, de ver cómo están los resultados. Porque de hecho, según lo que decía ayer el mismo Piñera, de que en el fondo tomaron esta medida, ¿cierto? Para hacerlo preventivo, de tal manera de que supuestamente,
para Navidad y Año Nuevo estuvieran liberados las personas y pudiesen viajar. Pero ayer mismo especialistas en la noche al menos decían de que eso se veía poco probable. Así Sí. que por lo menos por ahora no se ha tocado nada, nada, nada. Pero no estoy del todo segura que lo vayan a dar, digamos, en la fecha que está convenida hasta ahora. Y de hecho ayer el Denver se llevó una buena cantidad de groserías, digamos, de mucha gente porque decían, pero ¿cómo todavía no dicen nada para correr? Y además porque tampoco han publicado el simulador del ranking. Entonces, y eso es poco normal en el Demre, porque en estricto rigor el año pasado ya a esta altura estaba. Entonces, también ahí están medios lentos, parece. Yo lo que me di cuenta, profesora, ¿Mm? que el ministro de Educación hace semanas que no se ve. De hecho, es que ya después de todas las cosas que, que le han dicho, sí, yo creo que el hombre va a guardarse un poquito todavía. Pero yo creo que hay que estar atento a los contagios y ver qué van a decidir finalmente, porque si la tendencia sigue al alza, es arriesgar mucho hacerlo como lo tenía pensado el Denver todavía. Vamos a ver qué ocurre, po. Yo creo que ya debieran tener una información, al menos ellos al 18, 20 de diciembre, al menos, para que digan algo, po. Pero bueno, no hay que Exactamente. estar atentos. Yo pienso que hay que aprovechar el tiempo para seguir estudiando nomás. Hay que aprovechar de seguir estudiando, creo yo. Sí, y Pero lo bueno, positivo de todo esto es que han liberado mucho material de distintas fuentes. gratuitos, exactamente. Sí, Y eso, y eso hay que aprovecharlo, por cierto. claro, Pero bueno, hay que estudiar nomás, repasar e ir viendo los nudos que todavía tengan ustedes dificultades. Pero bueno, entonces, retomemos con Bolivia. ¿Por qué tenemos tantos dramas con Bolivia nosotros? Se supone que esto debiera haber estado zanjado y está zanjado al menos la teoría desde el año 1904. Sin embargo, chiquillos, para que a ustedes les quede claro dónde está el problema con Bolivia, todo parte con la tregua de 1884. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta tregua establece que el territorio de Bolivia queda en manos chilenas. ¿Ya? Queda en manos chilenas. Es decir, lo que hace Bolivia es dejar tácitamente el territorio de Antofagasta en manos de la supervisión de Chile. ¿Ya? Y este mismo tratado de la tregua se vuelve a reafirmar en 1904. ¿Por qué? Porque en este tratado de paz y amistad se dice, en el fondo los bolivianos firman de que Antofagasta queda a perpetuidad en manos de Chile. Es decir, chiquillos, es con este tratado donde Antofagasta, o sea, Bolivia en definitiva, firma y condiciona su salida al mar de manera directa cuando pasa Antofagasta a manos chilenas. Ahí pierde su condición de país costero Bolivia. Pero ojo, y esto es muy importante hacer la precisión, Chile se compromete a dar una salida al mar a Bolivia, pero aquí está el detalle, mediante el puerto de Arica. Es decir, los productos bolivianos, chiquillos, salen al mar por Arica. Y es una zona, de hecho, donde Bolivia no paga impuestos. Es más, la carretera internacional de La Paz hacia Arica prácticamente es una zona de paso franco, chiquillos. Es decir, no pagan impuestos por pasar, ¿ya? Y además se dejó en esa época también establecido de que iba a haber supuestamente un tren de Arica a La Paz que iba a funcionar como parte del tratado, pero que actualmente ya no se usa. Sí hay buses que hacen internacionales la ruta de Arica a La Paz, ¿ya? Por lo tanto, aquí está el origen del problema, porque Bolivia en el fondo alega de que Chile le ha quitado el mar. Sin embargo, ese tratado fue firmado por ambos países, por lo tanto, no es tan así tampoco. ¿Mm? Por eso, endémicamente, vamos a tener conflictos con Bolivia, chiquillos. No tanto con Perú en términos territoriales, pero sí con Bolivia. Porque al haber cedido Antofagasta, hizo que Bolivia perdiera su salida, digamos, territorial directa al mar. Actualmente tiene salida directa. Lo que no tiene es salida soberana, que es lo que ellos quisieran tener en el fondo, y ha sido la petición histórica, por ejemplo, en particular de Evo Morales. ¿Ya? Eso es lo que ellos no tienen. Salida tienen, pero lo tienen por el puerto de Arica, nada más. Chiquillos, no sé si hay alguna duda con relación a este tema.
¿Les queda más o menos claro? ¿Dudas? ¿Mm? Todo claro, profe. Gracias. Menos mal que alguien me contesta, porque yo dije, están todos durmiendo. Alguien está con vida por ahí. Sí, tú, David y la María José son los que están con vida. Ya, entonces vamos viendo cómo van las preguntas, así que momento de activar las votaciones. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Yo voy a viajar para el eclipse, profe. Y se echó para atrás, me imagino yo. Sí. Mejor, La- mejor. El año pasado, no es que lo que pasa es que yo trabajé el año pasado, cuando el año pasado fue el eclipse acá, trabajé con el equipo de Alma. Ah, Y ya, muy bien. estuve metido como 100 kilómetros en medio del desierto ahí, pero fue genial. Y ahora me tocaba, este iba a ser como mi cuarto eclipse que me tocaba ver. Pero, Y lo suspendí. ¿Eh? Dígame. no, pero el coronavirus dijo lo contrario. Claro, Pero, el tema es, a ver, creo que ya no es por contestaron ser picado, todos. pero va a estar lloviendo. Sí, pues, va a estar deseando nublado, lloviendo, una cosa así, escuché. Sí, Pero bueno, hay que dejar que la gente pierda su plata. Nada que hacer ahí. Pero exacto. bueno, qué bella pregunta esta. De hecho, con lo que vimos, era bastante sencilla de contestar. Y dice, en el curso del siglo XIX, Chile enfrentó diversos conflictos internacionales. El primero de ellos, ocurrido durante el segundo gobierno de José Joaquín Prieto, fue la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Una de las consecuencias del citado conflicto para Chile fue, evidentemente, la letra D, consolidación del sentimiento patriótico nacional. Cuidado con quienes pusieron la A. Recuerden que la A no es consecuencia de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es consecuencia de la otra guerra, la guerra del Pacífico o la guerra del Salite, como quieran decirlo ustedes. Por lo tanto, la A no era correcta. Sí, los que pusieron la D, así que dedito para arriba. Veamos la otra. A ver. Vamos a ver entonces cómo les va en esta pregunta. Déjame compartir los resultados. Voy a relanzar la votación de inmediato. Ya, vamos. Este les está costando un poquito más por lo que veo. A ver, vamos a ver cómo anda. Pero hay un detalle ahí. De hecho, hay un detalle en la pregunta. Absolutamente de acuerdo. Ligado con el Estado.
Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y falta una persona. A ver si la espero. Y 3. Ya. Suficiente. Faltó solamente alguien por votar. Esta la tienen bastante más peleada, pero yo creo que aquí se van a dar cuenta que se cayeron. ¿Por qué? La explotación de la riqueza salitrera en Chile con posterioridad a la Guerra del Pacífico estimuló diversas áreas de la economía nacional. Entre otros aspectos, ¿qué repercusión trajo dicha explotación para el Estado? Primero, la pregunta tiene un detalle porque está hablando de lo que se hizo con el salitre. Y aquí ustedes deberán recordar para responder esta pregunta que el salitre, primero que todo, el Estado lo controló de manera indirecta. Por lo tanto, la primera que se tendría que ir, porque además está fuera de época, es la E. Recuerden que el modelo EASY aparece en la década de los 30, así que cuidado, estamos hablando nosotros todavía de fin del siglo XIX, así que ojo ahí. A, la nacionalización de las compañías mineras, no, porque Chile nunca controló directamente los ingresos del salitre, así que para afuera la A. Otra cosa es que Balmaceda, por ejemplo, en algún minuto pensó en tener una compañía, pero no se aplicó nunca, ¿ya? La C, disminución de la dependencia de los mercados externos, al contrario, más dependencia todavía, ¿ya? Porque el salitre llegó a controlar el 70% de la economía nacional, así que esa no. D, reducción de los conflictos sociales ligados al mundo obrero, tampoco, po. Al contrario, más paupérrimas condiciones de vida hubo en este periodo. Y aquí nos queda, ¿cierto?, solamente la letra B. ¿Por qué la B? Porque en estricto rigor el salitre lo que hizo fue tener que hacer que el Estado gastara más en el control de la explotación de este mineral. Es decir, tuvieron que generarse más oficinas, contratar más funcionarios, por lo tanto el aparato del Estado creció, ¿ya? Por esa razón, la correcta es la letra B. ¿Ahí sí? ¿O todavía les quedo dudas con esta? ¿Sí o no? No, claro, claro. Ahí sí. Por lo tanto, detallito. Voy a saber en ¿Mm? qué puede confundir y cuando se dice incrementación del aparataje de la administración pública, en el sentido, que fue privatizado. No, pues, lo que fue, se aumentó en los funcionarios que tenían que ver en el pago del impuesto. Así es. De hecho, es muy bueno lo que dice el David, porque aparataje de la administración pública, chiquillos, siempre cuando se menciona una expresión como esta, se está hablando de los funcionarios públicos. El control aduanero del salitre siempre lo ha tenido el Estado, ¿ya? Y de la parte minera también lo ha tenido el Estado. Las empresas pueden ser privadas, pero quien controla, por ejemplo, el impuesto son chilenos y son del Estado chileno, ¿ya? Así que bueno el alcance que hace David. Y era un detallito no menor para la pregunta. Ahora, en virtud del tiempo, vamos a ir a los otros conflictos que no son menos relevantes, ¿ya? Primero, Argentina. Y la cesión, ¿cierto?, de la Patagonia Occidental. Eso hay que tenerlo. O sea, perdón, la Patagonia, Oriental. Chile cede, ¿cierto?, el espacio que podría haber sido nuestro país del lado oriental, es decir, de la cordillera de los Andes, ¿cierto?, hacia el otro lado, y lo hace con, evidentemente, vinculación a lo que fue la Guerra del Pacífico. ¿Por qué razón? Porque ya teníamos nosotros un conflicto con Argentina, pero el conflicto no era por la Patagonia, sino que era por el Estrecho de Magallanes. De hecho, Argentina también quería tener parte en el control del Estrecho de Magallanes, lo que Chile se negó sistemáticamente. En parte, por eso también puso el Fuerte Bulnes, ¿ya? Para evitar cualquier aprovechamiento de cualquier otra nación, incluidos los argentinos, sobre el control de esa zona que Chile consideraba estratégica y que era además, chiquillo, estratégico, porque era la única pasada, como le explicaba en la clase anterior, desde Europa a América. Todavía, chiquillo, en esa época no estaba el Canal de Panamá, entonces se basaba, si se quería llegar, un europeo quería llegar a América, tenía que hacerlo mediante el estrecho, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tenemos un punto. Luego, Chile, si bien hizo exploraciones, esas exploraciones se orientaron al lado occidental de la cordillera, es decir, lo que hizo Claudio Gay, digamos, y algunas pasadas de Humboldt, por ejemplo,
era más bien hacia el lado occidental. Para el lado oriental, prácticamente el único que hizo una expedición importante fue Darwin. Y él llegó a la conclusión de que la Patagonia además era estéril, cuestión absolutamente errónea. Pero como no se sabía mucho de eso, finalmente se consideró el tema de Darwin. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estando al medio de la Guerra del Pacífico, Argentina solicitó formalmente a Chile que le cediera el control territorial de la zona patagónica occidental, o sea, perdón, oriental, entendiendo que además era una zona que Chile había dejado sistemáticamente abandonada, ¿ya? Se formó una comisión para eso, incluso viajaron al sur, y esta comisión estuvo presidida por un importante historiador del siglo XIX, que fue Diego Barros Arana, ¿ya? Y Barros Arana, considerando su experiencia, el viaje al sur y lo que había dicho Darwin, en el fondo dijo, ¿sabes qué mejor? Cedámosla. Pasemos a la Argentina, porque además Argentina dio a entender, no lo expresó claramente, pero que en el fondo, si Chile se negaba en esta petición, cabía la posibilidad de que Argentina considerara involucrarse en la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, chiquillos, si Chile se hubiese negado, de todas maneras hubiese terminado peleando con 3 enemigos. Y la Argentina de esa época era tremendamente poderosa, por lo tanto a Chile no le convenía, ya por ningún lado no soltar el territorio. Y por eso, finalmente, en 1881 se firma un tratado de límites con Argentina. ¿Qué establece este tratado de límites? Súper concreto. Básicamente establecen un principio que se llamó el Divortium Aquarium, o lo que fue el principio de la divisoria de aguas. Exactamente. Las famosas más altas cumbres divisorias de agua iban a dividir a Argentina y Chile. ¿Cuál es el detalle de este tratado? Que siempre va a ser otro foco problemático para Chile. Primero que todo, chiquillos, por lo fragmentado que está el territorio, ¿ya? Además que las cordilleras en la zona sur de Chile y de Argentina pierden altura. Por lo tanto, son más difíciles, digamos, de catastrar dónde empiezan los ríos, donde terminan, que es un poco a lo que apela esta divisoria de aguas. Pero hay otro detalle también importante, chiquillos. Desde más o menos el sur de la 9ª región e inicios de la 10ª región chilena, los ríos cambian de dirección. Por lo tanto, hay ríos de curso internacional. Por ende, detectar dónde nacen es también un conflicto al momento de colocar esta frontera. Por eso, sistemáticamente con Argentina hemos tenido ese tipo de conflictos, porque la geografía, en este caso, no nos ayuda, ¿ya? Pero fue el punto que cerró finalmente la disputa con Argentina. Ahora, del que tenemos que hablar es también del otro punto que la prueba, chiquillos, le ha dado duro en estas últimas versiones, que fue, y que es, de hecho, la Araucanía. ¿Por qué? Porque, como es lógico, todavía nosotros tenemos problemas con el conflicto araucano. Ahora, ¿por qué yo puse a este señor aquí? Nosotros ya tratamos la primera parte de lo que fue la Araucanía con la colonización alemana la semana pasada. Pero este señor que está aquí, que es Aurélie Antoine de Tunán, marca un punto tremendamente importante, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué? Primero porque este señor viajó, ¿cierto? En 1860, aventurero francés, Aurélie Antoine de Tunán. Don Aurélie viajó, chiquillo, en 1860 a Chile, ¿ya? Aventurero, como les decía, francés, bastante importante. Él quedó muy encandilado con la zona geográfica que tenía nuestro país y la belleza de los paisajes, y por lo tanto se quedó ahí viviendo con la comunidad. Aprendió su lenguaje, sus costumbres, y se ganó la confianza de los mapuches. Por ende, este señor, nada más y nada menos, se autoproclamó rey de la Araucanía. Eso no hubiese sido problema si es que lo hubiese hecho consultando al Estado chileno y además sin crear dos elementos que tiene siempre un reino, una bandera y una moneda, ¿ya? ¿Cuál fue el problema de Aurélie?
Don Orelí, después de que creó todo esto, se fue a Valparaíso y empezó a contar que él era rey de un territorio en el sur de Chile. Más temprano que tarde, chiquillo, llegó el Cagüín, evidentemente, a las autoridades chilenas, que no se calentaron mucho la cabeza con Don Orelí y lo mandaron a la casa de Orates de Santiago. ¿Ya? Como él era francés, intervino la embajada francesa y el compromiso fue que Orelí no iba a volver más. ¿Ya? Se va, pero como el hombre es porfiado, vuelve en 1866 aproximadamente y a retomar lo que el territorio, lo que él consideraba suyo. Más temprano que tarde lo volvieron a pillar las autoridades chilenas y ya lo mandaron definitivamente a un psiquiátrico en Francia para deshacerse de él. ¿Por qué les menciono que fue un punto importante este Orelí? Porque en la práctica, si él, digamos, le planteó un desafío importante al Estado chileno, chiquillo. ¿Cuál? De que si en el fondo él, sin armas, sin violencia, había logrado ganarse la simpatía de los mapuches, haber puesto una bandera y una moneda, podía llegar en cualquier minuto Francia a hacerse cargo de eso, puede llegar a Inglaterra, podía llegar cualquier otro país. ¿Por qué le complicaba esto tanto a Chile? Porque en la zona de la Araucanía había un enorme potencial triguero. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo Chile? Es mejor que aseguremos al tiro el territorio nacional y lo conectemos de una buena vez. Por lo tanto, Aurélie Antoine de Tunans es importante porque en el fondo lo que él hace es lo que motiva la segunda parte de esta mal llamada pacificación, que fue este plan de, digamos, de invasión mediante el ejército o toma del ejército de Chile de la zona mapuche, con todo lo que eso implicó, es decir, llegar con violencia, quitarle las tierras, y lo que pasó, de hecho, tremendamente importante. De hecho, ya Cornelio Saavedra hacia 1861 había propuesto un plan de incorporar ese territorio mediante el ejército, pero es lo de Orelí principalmente y su vuelta y todo lo que ocurre es que en definitiva hace que el plan de Cornelio Saavedra y Gregorio Urrutia sean tremendamente importantes. Por lo tanto, aquí es donde empieza, chiquillo, el conflicto más potente de los mapuches con el Estado chileno, porque las estrategias que se usaron evidentemente no fueron las más correctas. Los obligaron a salir de sus tierras, los mataron y entre medio de hechos, chiquillos, hubo alzamientos indígenas en la época. Y también la estrategia que usaron, obviamente, fue ir fundando ciudades. Por ejemplo, aparece Mulchen, aparece Lebu, Temuco, por ejemplo, también en la zona. Y lo que se quejan los mapuches es que las autoridades chilenas los dejaron, chiquillos, en las llamadas reducciones, que eran espacios territoriales de menos fertilidad, ¿ya?, donde fueron colocadas las comunidades indígenas. Y el mismo fenómeno ocurrió en Argentina, allá se llamó la conquista del desierto, y allá fue peor, porque allá fue verdaderamente una masacre. De hecho, aquí no lo... A ver, los detalles que hay apuntan a que en Chile fue violento, sí, toda la razón, pero Chile más bien utilizó otras tácticas relacionadas con qué. Con, por ejemplo, abusaron de algo que a los mapuches les gustaba mucho, que era el alcohol, para quitarle las tierras, es decir, los emborracharon. En otros casos los mataron, pero en Argentina, como bien dices tú, David, en Argentina el proceso fue tremendamente violento porque no hubo ni siquiera diálogo, ya no hubo nada. Aquí, por lo tanto, en Chile hubo algunos parlamentos, es decir, se reunieron las autoridades chilenas con los mapuches para tratar de negociar esto. Sin embargo, de todas maneras les quitaron las tierras. Y estas reducciones es de lo que se quejan los mapuches hasta el día de hoy. Además, chiquillo, también fue un proceso bastante en el tiempo de que le entregaran la ciudadanía chilena. Es decir, pasó lo mismo un poco de lo que hicieron con los pascuenses. Tuvieron que pasar varias décadas antes que se les reconociera como parte del Estado chileno. ¿Ya? En el fondo, el Estado chileno fue bastante chueco con la causa y les quitó el grado de autonomía que ellos venían trayendo desde la época de Carrera y O'Higgins.
que ninguno de los dos en este caso estaba de acuerdo en tratar así a las etnias mapuche, ¿ya? Y a las etnias en general originarias de nuestro país. Por lo tanto, fue bastante violenta esta segunda parte. Y obviamente para poder acompañar la obra del ejército es que se expandió el ferrocarril al sur y el telégrafo también, de tal manera que estuviesen interconectados, ¿cierto? Y fuesen mucho más fáciles las operaciones militares. No sé, chiquillos, si tienen alguna duda ustedes hasta aquí, de esta parte. No, profe, ¿No? Por lo tanto, aquí todo ya claro. tenemos... Genial. Por lo tanto, aquí ya tenemos otro tema importante. Ojo con la Araucanía porque la preguntan, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las reclamaciones que tiene Chile? O sea, los mapuches les quitaron las tierras, pasaron por encima de las comunidades indígenas, y esto que es más actual, la definición de nación que tiene Chile no hace distinción de los pueblos originarios, que es otra cosa de lo que reclaman actualmente los mapuches. Y no solamente los mapuches, sino que los aymaras también. Y los pascuenses igual, ¿ya? De hecho, Connie, calma, tengo preguntillas, así que no os preocupéis. Vamos a revisar, de hecho, preguntas. Bien. Miren esto. No, sí, preguntas tengo. Y de hecho, en el mini ensayo que les estoy armando, y que se los voy a subir más tarde, vienen preguntas sobre esto también. De hecho, esto es de lo que se quejan los mapuches, para hacerlo más claramente. Fíjense el territorio que tenían hacia 1880 y fíjense el que tienen ahora. ¿Ya? Especialmente estos dos. Se ha reducido notablemente el territorio mapuche porque, como les decía, como las tierras se vendieron, a los mapuches los ubicaron en reducciones. Es decir, los actuales territorios mapuches son resultado de estas reducciones que se aplicaron desde el siglo XIX, ¿ya? Y que se han mantenido o incluso se han achicado en el siglo XX. Por eso son puntos, chiquillos, no menor. Ahora, ¿quiénes compraron estas tierras? ¿Las compraron alemanes? Sí, pero también las compraron las familias que se hicieron ricas con el salitre, que quisieron diversificar sus negocios y compraron tierras en el sur, aprovechando de que Chile también tenía un potencial triguero que era bastante llamativo, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes vean, este es un punto de relevancia histórica actual. Ahora, claramente el Estado chileno no tiene y no ha tenido, chiquillos, mucha preocupación por las etnias indígenas. Lo mismo pasa con Isla de Pascua, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Isla de Pascua además tenemos una condicionante. Isla de Pascua, chiquillos, no era parte del territorio chileno, ¿ya? Se llama Isla de Pascua porque un señor holandés llamado Jacobo Roentgen en 1774 aproximadamente la descubre para la Pascua de Resurrección, ¿ya? Es decir, se queda, ¿cierto?, como parte de Holanda primero que todo. Pero los holandeses la van a usar, chiquillos, prácticamente como una zona de comercio de esclavos. De hecho, era un punto de detención para las embarcaciones holandesas que sacaban productos de la isla, que eran productos agrícolas y también pesqueros, pero también usaban para comerciar nativos de la misma etnia de Isla de Pascua. Es decir, una escala, en otras palabras. Gracias, Karen. Se me estaba yendo la palabra de la boca. El punto es que desde la época de O'Higgins, chiquillos, ya había interés por quedarse con esta zona. ¿Por qué? Porque O'Higgins fue bastante visionario en la época y él decía que podíamos tener un puerto más bien en el Pacífico para poder conectarnos con el resto del mundo. Entonces el plan de O'Higgins fue en algún minuto quedarse con Tahití, que actualmente pertenece a la Polinesia francesa, en Isla de Pascua. Pero derivado de todo lo que pasó después, obviamente nadie pescó el plan de O'Higgins, pero en la época, chiquillos, en los gobiernos de finales de 1870, es decir, el gobierno de Errázuriz, y lo que fue, digamos, Santa María, volvió a surgir el interés. Porque como Chile además estaba produciendo cosas importantes a nivel internacional, entonces se necesitaba tener un puerto de escala. Por eso se reactivó esta opción y se mandó a un marino
muy importante que fue Policarpo Toro. Y a Policarpo Toro lo mandaron, chiquillos, como plenipotenciario. Te contesto al tiro, Connie. ¿Qué significa plenipotenciario? De que Chile le dio todas las atribuciones para negociar. Ustedes dirán, ¿y cómo negociaron? Si la isla estaba en manos de, digamos, comerciantes holandeses, ¿qué es lo que hizo Chile, chiquillos? Compró la isla, literalmente la compró. ¿Ya? Es decir, le fue comprando los terrenos, los negocios a los holandeses. Fue parte por parte, obviamente, comprando. Por eso se demoró, principalmente el proceso fue más profundo entre 1887 y 1888, pero lo cierto es que ya había empezado hacia 1880. Por lo tanto, el hombre, digamos, le compró la isla prácticamente a todos los holandeses, pero había un detalle. Había que convencer también a las comunidades pascuenses para que ellos aceptaran ser parte del territorio chileno. Por lo tanto, Policarpo tuvo que hacer esta segunda parte, es decir, convencer a los pascuenses de que su mejor decisión era quedarse con Chile, ¿ya? Por eso finalmente, ¿qué es lo que va a hacer Policarpo Toro? Va a firmar con ellos un acta de sucesión. Por lo cual, Isla de Pascua queda en manos chilenas. Pero aquí comete el mismo error que con los mapuches, es decir, no hace un reconocimiento inmediato de la condición de ciudadanos que tenían en este caso los pascuenses. Recién, chiquillos, y miren el dato que les voy a dar, recién hacia la década de 1960 se les reconoce como ciudadanos de Chile. ¿Qué pasó con los pascuenses en estos años? Fueron literalmente una hacienda más para Chile. ¿Por qué? Porque Chile puso estancias ovejeras en la zona, por lo tanto le sacó provecho desde el punto de vista económico, pero no se lo sacó desde el punto de vista de ciudadanía ni de nada más. Por eso se explica también que hasta el día de hoy los pascuenses tampoco tengan un componente de apego a Chile. Siempre nos han mirado como un territorio externo. Connie, aquí te estoy buscando a Tahití. Si tú te fijas, ¿cómo está la? Ay, no sé si se ve. La isla Ay, de Pascua Dios. fue, después de que pasó a manos chilenas, se Ujú. le pasó a un, ¿cómo se llama? Ay, A una suerte de administrador. así es. Y de hecho la administraron la estancia ovejera y los negocios que habían ahí. Entonces, Claro, y tuvo dale nomás, David. muy mal trato con la población, pues, a tal punto que hubieron dos movimientos de sublevación Así es. contra la situación que estaba pasando. Claro, Y porque en el ahí, fondo, dale nomás, David. a mediados de la década del siglo XX, la Armada tomó a la administración de la isla Ujú. debido a lo que en realidad estaba pasando, que se dieron cuenta que era una forma de abuso. Claro. Y en la práctica, eso, el manejo de la Armada fue lo que posibilitó finalmente que en los 60 se les diera el reconocimiento que ellos esperaban. Porque en la práctica, los pascuenses sintieron, como bien decías tú, David, un engaño, un abuso, porque ellos dijeron, bueno, pero si esto no era lo que Policarpo Toro en su momento les dijo. En el fondo, se suponía que Chile los iba a tomar para evitar los abusos de los que habían sido parte de manos de de los holandeses. Sin embargo, Chile se preocupó también, como los holandeses, de explotarlo económicamente y no de darle ciudadanía. Entonces, con el control de la Armada, bajo la amenaza de que se iban a sublevar y en el fondo que Chile corría riesgo de perder esos territorios, finalmente es que la Armada interviene y se logra en los 60 este reconocimiento. Pero comete el mismo error que fue con los mapuches. ¿Ya? No hay negociación, chiquillos. Le han impuesto las cosas. Ahora, no sé, Connie, si alcanzaste a ver lo de Tahití. Está en plena Polinesia francesa, como se la reconoce ahora, y también está bastante cerca de zonas de lo que es el Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda. No está, de hecho, demasiado lejos. Por lo tanto, es una zona bastante atractiva, ¿ya? Y es más, ¿cómo será que Isla de Pascua
no me acuerdo si una vez les comentaba que es reconocida incluso como un destino internacional en el caso de Chile. No la tienen con los vuelos nacionales, por esa misma razón, ¿ya? La mayor parte de los turistas pascuenses, de hecho, no son chilenos, son eventualmente extranjeros. Ahora, para ir sintetizando esta parte e ir cerrando esta materia, chiquillos. Evidentemente, la expansión territorial ha sido de diferentes estrategias, ¿ya? Ha sido mediante negociación, pero también ha sido mediante guerra, ¿ya? Chile las ha adquirido, pero también le ha tocado ceder, como fue en el caso de Argentina. Por ende, si hacemos una síntesis rápida, diremos que en el caso de Isla de Pascua, por ejemplo, fue una adquisición. Se compraron los derechos, se compró la isla, se compró el territorio. Pero en el caso, por ejemplo, de la Araucanía y en el caso de la Guerra del Pacífico fue una cuestión bélica, ¿ya? Y en el caso de la Araucanía fue además un proceso de colonización en su primera parte que fue bastante más pacífico. Pero después de lo que ocurre con Aurélie y Antoine de Tunán, va a ser bastante más violento el tema, ¿ya? Y finalmente está, digamos, el gran conflicto que marca la expansión territorial, que no es otro más que la Guerra del Pacífico, ¿sí? Y que va a marcar la expansión de Chile a su territorio actual del Norte Grande y la obtención del recurso salitrero. ¿Mm? Chiquillos, ¿alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Que son, de hecho, varias preguntas en los facsímiles que ustedes han hecho ensayo. ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Ya, estupendo. Entonces vamos a jugar a las preguntas. Como decía, la Connie me preguntaba si tenía preguntas. Habemos preguntas. Vamos entonces. Voy a relanzar la votación al tiro. Un momento. Vamos. Hay un buen libro, profesora, sobre el tema de la Araucanía antes del proceso de chilenización, que se llama Travesía por la Araucanía, Sí. la escribió un belga. De hecho, sí, uno de los buenos libros. Y el otro, que es bastante bueno, ahí los chiquillos acaban de terminar, es el libro que escribe un literato mapuche que es bastante reconocido, chiquillos, que es Elicura Chihuailaf. Recado confidencial a los chilenos, que salió de hecho en su segunda edición hace poquito tiempo. Y si les gusta el Kawin, yo diría que también podrían tomar el de Cayuqueo, que es Historia Secreta Mapuche, creo. Sí, creo que así se llama. Que también es bastante interesante, por cierto. Y si ya les gusta la parte más historiográfica, de José Bengoa, Historia del Pueblo Mapuche, si mal no recuerdo se llama el libro. Pero bueno, vamos a revisar esto entonces, vamos a ver las preguntas. El proceso de incorporación de la Araucanía al territorio nacional, llevado a cabo por el Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo entre otras las siguientes consecuencias. 1. La fundación y refundación de pueblos y ciudades desde el río Biobío al sur, sí. Si bien nosotros no lo vimos ahora con tanto énfasis, lo cierto es que aparecieron, por ejemplo, Temuco, ¿cierto? Mulchen, y de hecho la zona de Lebu y lo que es, digamos, incluso la parte de Valdivia sufrieron también modificación y mayor cuidado por parte de las Fuerzas Armadas. 2. El aumento de la producción nacional de cereales también. ¿Por qué? Porque el potencial, de hecho, de la zona araucana es precisamente la parte cerealera y triguera, ¿ya? Y 3, el empobrecimiento de las comunidades indígenas por la pérdida de sus tierras, obvio, porque obviamente Chile se quedó con las tierras más fértiles. Por ende, la correcta para todos los que la pusieron ahí es la letra E.
Y vamos a la última. A ver qué me dicen con esta, porque no sé si tengo otra pregunta por aquí. No, esta es la última. Ya. Entonces, vamos viendo. Gracias, Bey, por cierto, por el dato del libro. Así que vamos a relanzar la votación al tiro. Vamos. Se llama 10 años en la Araucanía. Ahí me acordé del libro. De Gustave Berniori. Sí, de hecho está dentro de las bibliografías, como bien decías tú, David, recomendadas para estudiar el periodo. Sí, no me acuerdo si es caro o barato, eso sí, pero sí, es uno de los datos que está recomendado para estudiar y leer la visión, de hecho, especialmente de los extranjeros con respecto al territorio araucano. Pero sí, es un libro bastante interesante. Yo he leído solo pequeñitos fragmentos, la verdad, del libro, pero sí es muy interesante. ¿No se lo ha podido conseguir, profe? Mm, mm. No, de hecho No ando se publica buscando más. más libros de la causa Vamos araucana, en pero PDF. ¿Mm? Lo buscamos en PDF. Lo buscamos por ahí. Ya, porque no he tenido tanta suerte con algunos libros de la Araucanía, la verdad. Pero bueno, sí, porque son temas interesantes, pero están caros, o están escondidos. Eso es lo que pasa Lo que habitualmente. pasa es que es una literatura básicamente como de salón, en el sentido de grande, de la élite Exacto. intelectual. Muy erudita, por cierto, para con el pueblo ciudadano común y silvestre. Sí, es verdad, en eso tienes razón. Sí, pues, sí, A ver, veamos qué pusieron ustedes. Durante el siglo XIX, el Estado de Chile desarrolló una serie de políticas de carácter territorial. Estas políticas se orientaron principalmente a, evidentemente, lo que puso la gran mayoría de ustedes, de hecho, si voy a las votaciones, la correcta es la D, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era ampliar la soberanía. Vamos descartando las otras que pusieron ustedes, que fue la B y la C. B, crear una institucionalidad territorial de tipo federal. No. De hecho, eso, acuérdense que eso era un tema resuelto de la Constitución del 33. Eso ya estaba listo, que Chile era un sistema unitario. Y la C, privilegiar la inversión pública en las regiones extremas del país, yo diría que no. Especialmente con la colonización europea, esa no fue un gasto del Estado chileno, fue un gasto que se les dio a los privados y ese gasto público aumentó en Chile con el tema del salitre, pero no fue necesariamente a las regiones extremas. Y si en último término se fue a la región extrema, fue más bien a la del extremo norte que la del sur. Así que, ojo con ese detalle. ¿Ya? Y para ir cerrando la clase de esta semana, quiero dejar introducida una cosa, chiquillos, que me parece muy importante, que ya es del siglo XX, propiamente tal, que son, vamos a ir ya en este periodo, chiquillos, a las últimas 17, 18 preguntas que tenemos en el temario y que dicen relación con el concepto de parlamentarismo. ¿Ya? Que es, como les decía, lo último que vamos a revisar hoy, para no quitarles tanto tiempo, y que dice relación entonces con el concepto de parlamentarismo y por qué se habla de un parlamentarismo a la chilena, en estricto rigor. Eso es lo último que vamos a revisar en estos minutos, para no quitarles, como les decía, demasiado tiempo. Espérenme un momento, que ya está abriendo este PPT, que se los voy a subir más tarde porque ya este está completo y listo. Y con eso, ya, chiquillos, vamos a empezar a cubrir lo que es historia contemporánea de nuestro territorio, que son las últimas preguntas que salen mezcladas con las de historia universal en la prueba, en el ensayo, ¿ya? O en los ensayos que ustedes han visto.
Ya, entonces vamos a abrir esto. Por ende, chiquillos, ya vamos a entrar en lo que es historia contemporánea con este primer proceso que lo preguntan bastante. El parlamentarismo es uno de los temas que más sale dentro de la prueba. Quizás no tanto lo político, pero sí lo que es social, con la crisis de la cuestión social, lo que es lo económico, con el ciclo salitre ya más detallado, y lo que es especialmente lo que ocurre con Arturo Alessandri en la década del 20 y el fin de esta etapa. De hecho, miren la caricatura, no es antojadiza. Si yo miro la imagen, ¿qué crítica se le está haciendo al Senado ahí? Que van a puro dormir. Que van a Que no dormir, hacen nada. que no hacen nada. ¿Por qué? Porque Ah, si también puede ser ¿Mm? una relación con cuando dicen que las leyes duermen, como el proceso de dormir y que las leyes nunca avanzan ni pasa nada ahí. De hecho, Karen, brillante. A eso es lo que más se refiere a la caricatura, porque la principal característica política de este periodo es precisamente que hubo una esterilidad legislativa. Las leyes prácticamente no se hicieron en este periodo. ¿Por qué no? Estarán pensando ustedes. Porque habían diferentes mecanismos que vamos a tratar la otra semana con las cuales hacían que las leyes no salieran nunca. ¿Ya? Es uno de los periodos, de hecho, más pobres en términos legislativos en la historia de Chile, en la historia republicana de Chile. ¿Por qué? Por las famosas prácticas parlamentarias, que es lo que vamos a revisar la otra semana. Sin embargo, para que la otra semana entremos como corresponde, a pesar de que está un poco pixeleada la imagen, pero es bastante clarita, porque en Chile, chiquillos, en este periodo se habla del parlamentarismo a la chilena. ¿Ya? Es decir, lo que se hizo en Chile no es el parlamentarismo que hay en Inglaterra, por ejemplo. Aquí el parlamentarismo fue a la chilena porque se le quitó todo poder al presidente. Y el presidente, chiquillo, y lo digo textual como una vez salió una pregunta en el DEMRE, terminó siendo una víctima de las mayorías legislativas. Ya era un títere, no tenía poder político sobre el Parlamento. El Parlamento era incontrolable para el presidente. Cosa que no ocurre en un parlamentarismo como el inglés. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno tiene atribuciones claritas, menos obviamente que el Parlamento, pero las tiene. En Chile el presidente no lo tenía. Ya era jefe de Estado y de gobierno, pero no tenía mayores atribuciones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no? Porque existían, como les decía, prácticas parlamentarias. Les voy agregando algunas. Por ejemplo, la rotativa ministerial o este cambio de gabinete constante, y la otra que la llaman de dos maneras distintas. Algunos le llaman la obstrucción parlamentaria, ¿ya? O hacer cosas para que los proyectos no salieran, y otros le llaman la no clausura del debate, es decir, que en el fondo la ley se debatía y se armaba cuando hasta el último parlamentario estuviese de acuerdo. Por lo tanto, ustedes comprenderán que eso no ocurría nunca, o casi nunca. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el parlamentarismo original? Que habitualmente las cámaras hay una sola y no todos sus miembros son electos por representación popular. En el caso de Chile, todos eran por representación popular, entendiendo además que el sistema nuestro en esa época todavía era indirecto. ¿Ya? Es decir, tenemos todavía electores que tenían como requisito saber leer y escribir. Por lo tanto, eran muy pocas las personas que votaban. ¿Qué pasaba aquí en el parlamentarismo chileno? Que los ministros dependían de la simpatía que tuvieran en el Congreso. Si no eran de la simpatía del Congreso, el Congreso los sacaba. De hecho, por ejemplo, uno de los gabinetes de Ramón Barros Luco duró 15 días. ¿Qué hace un ministro, chiquillo, en 15 días? ¿Qué hace un ministro? Nada. No alcanza ni siquiera a apropiarse de su labor como ministro, ¿ya? Por lo tanto, no tenían apoyo, ¿ya? O dependían de eso para poder funcionar o no. También existe, en el parlamentarismo chileno, existía separación de poderes del Estado, pero los ministros de todas maneras podían influir en la decisión que tomaran digamos, el Congreso. Por lo tanto, la separación no era tanta y había una intervención del poder ejecutivo sobre el legislativo.
Por ende, eso también obstaculizaba el desarrollo del país en términos de leyes. Y lo tremendo que había en Chile en esa época es que no había estabilidad política. Habían varios partidos políticos, varios bloques políticos, pero se disputaban el poder. Y obviamente, si un bando político le tenía mal a las autoridades del gobierno, los sacaba mediante la rotativa ministerial. Por ende, fue un periodo absolutamente inestable. Y después de la Guerra Civil de 1891, también se encargaron los del Congreso de quitarle al presidente una atribución que Balmaceda había sido el último que la había ocupado, que era cerrar el Congreso. Acuérdense ustedes que Balmaceda lo cierra producto de la negativa de los parlamentarios a aprobar el presupuesto y que después lo llaman dictador. Entonces, el parlamentarismo chileno, chiquillos, fue una copia bastante deficiente de lo que es el verdadero parlamentarismo inglés. ¿Por qué? Porque no tenía estabilidad política, porque los ministros en el fondo tenían que llevarle la mena en todo prácticamente al Congreso y el presidente no tenía ninguna atribución política por sobre el Congreso. Por lo tanto, era un títere de lo que ellos decidieran. Por eso en Chile se llama, en esta época, o parlamentarismo a la chilena o pseudo parlamentarismo, por si ustedes lo han escuchado así. ¿Ya? La otra semana vamos a ver los presidentes y las características de esta etapa, por si acaso. Chiquillos, ¿alguna duda que tengan de lo que hemos visto a lo largo de esta parte? Que somos los que somos. Somos los que... Son los que son. Todo bien, profe. Excelente. Ya, qué bueno. Por favor, digan algo. Porque a veces pienso que están... profesora, Sí, porque... Se entendió todo. ya queremos, estamos acá. Ya, porque siento que está David, o la Estefanía, o la Connie que preguntan, o la Javi. Entonces digo, ¿dónde está el resto, por favor? Pero bueno. Ya, niños. Oye, entonces, ¿qué ibas a decir, David? Perdón, te Perfecto. corté la... De aquí me estoy dando cuenta que la llevan las mujeres. Porque aquí somos dos hombres nomás. El Alonso Romero y yo. Son mayoritariamente mujeres. Y somos mayoritariamente mujeres, por cierto. Ya, niñas, entonces, tareas que les voy a dejar para más ratito, les voy a subir el mini ensayo y acto seguido les voy a subir esta grabación del parlamentarismo y de la expansión territorial, para que la tengan y ya la otra semana, como les decía, vamos viendo lo que es parlamentarismo y presidencialismo. Dime, Connie, pregúntame nomás, ¿estás a tiempo aún? Pregúntame nomás. Ah, ya, Connie, lo voy a poner en los grupos entonces de nuevo por si a alguno se le extravió la carpeta, ¿ya? Porque, a ver, sí, porque no lo tengo, a ver, aquí, no, lo voy a poner en Instagram, Connie, porque aquí mismo no tengo abierto el Drive, pero te lo voy a poner, ¿ya? Así que no hay problema. Bien, niños, espero que tengan una bonita semana, que descansen en lo posible, y a los que están con clase todavía, ánimo, que ya falta poco. Así que nos vemos. Que les vaya lindo, chiquillos, que tengan buena tarde. Gracias, profe. Chao, Profe, que esté gracias. bien. Que estén muy bien. Que Chao, vaya chao. bien. Chau.